Ahora vamos a hablar de los pivot points, otro punto muy a tener en cuenta en los mercados financieros. Los pivot point o puntos pivote. Los traders profesionales y creadores de mercado usan los puntos pivote para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. En pocas palabras, el punto pivote y sus niveles de soporte y resistencia son áreas hacia las cuales puede dirigirse el precio. Los pivot point son especialmente útiles para traders de corto plazo que buscan aprovecharse de los pequeños movimientos del precio. Pueden ser usados tanto por traders de rango como traders de ruptura. Los traders de rango usan los pivot point para identificar los puntos de cambio, mientras que los traders que operan las rupturas los usan para identificar los niveles clave que deben ser rotos por un movimiento para ser considerada una ruptura verdadera. Aquí tenemos un ejemplo, el pivot point, y en la parte superior e inferior aparecen los niveles sucesivos que son importantes. Son niveles de resistencia en la parte norte y de soporte al sur. Por ejemplo, en este caso, el pivot point es la línea marrón. Y los niveles que están por encima son resistencia 1, nivel de resistencia 2. Por encima está el nivel de resistencia 3, solo que sale fuera de la gráfica. Y aquí están los de soporte. Soporte 1, nivel soporte 2, nivel soporte 3. ¿Cómo se calculan los puntos pivote? El punto pivote y los niveles de soporte y resistencia se calculan usando los datos de la última sesión de trading, que son el alto, bajo, cierre y apertura. Ya que en Forex es un mercado de 24 horas, la mayoría de los traders usan la hora de cierre en Nueva York, las 4 de la tarde en la costa este, como cierre del día anterior. El cálculo de un pivot point se hace de la siguiente forma. Pivot point igual a alto más bajo más cierre partido por 3. Niveles de soporte y resistencia se calculan. Primer nivel de apoyo y resistencia. Primer soporte S1 igual a 2 por pivot point menos alto. Primera resistencia R1 igual a 2 por pivot point menos el bajo. Segundo nivel de soporte y resistencia. Segundo soporte igual pivot point menos el alto menos el bajo. Alto y bajo, primero se hace esa operación y luego el pivot point. Segunda resistencia, R2 igual a alto menos bajo más el pivot point. ¿Has entendido algo? Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. No te preocupes, ya que no necesitas hacer estos cálculos. Tu software lo hará automáticamente por ti y lo trazará en el gráfico. Pero para entenderlo un poco, mira, es así de fácil. Como vamos a calcularlo sobre este gráfico de una hora y los datos que hay que tomar son datos diarios, nos aseguramos de que nos encontramos ante el cambio de día. Entonces, esta vela ya ha cerrado, son velas diarias. Ahora entonces nos fijamos en los datos del alto-bajo que aparecen. Bueno, si quito el ratón no se ven, están aquí. Estos son. Entonces, nos fijamos en el dato del alto. El alto para este día fue de 1.2412. Entonces lo anotamos. 1.2412. Ahora, el bajo, low, fue 1.2329. 1.2329. Y el dato del cierre o close fue de 1.2374. Entonces lo que hacemos ahora es sumar estos tres datos. Y nos da este valor. Y ahora dividimos ese número que nos ha dado resultado de la suma entre 3. Y el dato es este. Este va a ser el pivot point para el día siguiente. Como tiene muchos decimales, vamos a quitárselos. 1.2372. Significa que 1.2372 será el número de referencia para el trading del día siguiente. Vamos a ver si es cierto. Sacamos la siguiente vela, que es del día siguiente. Los días aquí se marcan por esta líneas punteadas que dividen los días. Aquí, por ejemplo, es fin de semana. Día, etc.
Y si ponemos el ratón aquí donde está el pivot point, dice que el pivot point es de 1.2372. ¿A que era muy fácil? Y el resto de datos solamente es haciendo las operaciones matemáticas que leí rápidamente hace un momento. Y que no hace falta aprendérselas porque él solito las va a calcular. Aquí, por ejemplo, está nivel de soporte 1, 1.2331, nivel de soporte 2, etc. También ten en cuenta que algunos software proporcionan puntos pivote con características adicionales, tales como un tercer nivel de soporte y resistencia, o niveles intermedios, o niveles de punto medio. Por ejemplo, es este caso. El pivot point es este. Niveles de resistencia 1, resistencia 3. Y luego están aquí los intermedios. Nivel intermedio, nivel intermedio. Y en el soporte también, soporte 1, soporte 2, soporte 3. Nivel intermedio, nivel intermedio, nivel intermedio. Estos niveles extra no son tan importantes como los principales. Bueno, aquí dice principales 5 o principales 7, si contamos el pivot point más 3 soportes y 3 resistencias. Pero nunca está de más prestar atención. Por ejemplo, en este caso no hay niveles intermedios. ¿Cómo hacer trading con los puntos pivote? Hemos dicho que hay dos tipos de posibilidades. Bueno, entre otras muchas, pero las principales son el trading de rupturas y el de rangos. Vamos a empezar por el de rupturas. El pivot point es lo primero que debemos mirar antes de entrar en una posición, ya que es el nivel principal de soporte o resistencia, depende de dónde esté el precio actual, si está por encima o por debajo del pivot point. Los grandes movimientos de precio por lo general ocurren en el precio del pivot point. Cuando el precio, y solo cuando el precio alcanza el pivot point, entonces recién serás capaz de determinar si ir largo o corto y establecer puntos de toma de ganancia y stop. Generalmente, si los precios están por encima del pivot point, se considera alcista y si están por debajo, se considera bajista. Digamos que el precio ronda alrededor del pivot point y cierra por debajo, y entonces decides ir bajista, es decir, corto. Tu stop loss estaría por encima del pivot point y tu objetivo inicial de beneficio sería el nivel de soporte 1. Por ejemplo, el pivot point está aquí, el precio rompe para la parte baja del pivot point, con lo cual consideramos que el mercado está bajista. Si abrimos la operación, colocaríamos el stop loss por encima del pivot point y nuestro objetivo estaría en el soporte 1. Lo sé, este gráfico tiene otras indicaciones aquí, pero es que lo estoy usando solamente como ejemplo. Por ejemplo, en este caso el pivot point está rondando, el precio está rondando el pivot point, que es esta línea. Si cierra por encima de pivot point, como está siendo en este caso, nuestro objetivo pasa a ser entonces el nivel de resistencia 1. Con lo cual podemos colocar la operación colocando el stop loss por debajo del pivot point, que es este. Lo colocaríamos, por ejemplo, por aquí. Y nuestro objetivo lo colocaríamos en el nivel siguiente, que sería resistencia 1. Y ahí lo he alcanzado. Los ejemplos son geniales, siempre parece que están preparados. Sin embargo, si los precios siguen cayendo por debajo de soporte 1, porque este ejemplo recordemos que era de un mercado bajista, en lugar de tomar ganancias en soporte 1, puedes mover el stop loss justo por encima de soporte 1 y esperar o colocar el take profit en soporte 2, el cual sería considerado como el mayor beneficio objetivo que podríamos tener. Bueno, esto lo comenta porque en este caso utiliza solamente 5 líneas de pivot point en lugar de 7. Aquí no hay niveles de R3 y S3. Lo contrario se aplica durante una tendencia alcista. Si el precio cierra por encima del pivot point, entonces estaríamos en posiciones largas, estableciendo un stop loss por debajo del pivot point y usando los niveles de R1, R2 y R3 como beneficios objetivos. Seguimos con trading de rangos. Es la otra forma en la que podemos usar los pivot point. Al igual que todos los niveles de soporte y resistencia, la fuerza de los pivot point
se determina por el número de veces que el precio ha rebotado en ellos. Cuantas más veces el precio toca un pivot point y es rechazado por él, más fuerte es ese nivel en el que ha rebotado. El pivoteo significa simplemente que llega a ese nivel de soporte o resistencia y luego rebota. Por eso se llama pivot. Si el par cruza o se acerca por encima del nivel de resistencia, podrías vender en él y colocar un stop loss de protección por encima del nivel de resistencia. Si el par sigue su movimiento hacia arriba y rompe el nivel de resistencia, esto se considera una ruptura al alza. Y también podría un stop de posición corta, pero si crees que la ruptura es real y va a tener una trayectoria compradora, entonces puedes colocar una posición larga. También podrías poner tu stop de protección justo debajo del nivel anterior de resistencia que acaba de ser sobrepasado y que ahora pasa a ser soporte. Por ejemplo, en el caso anterior del pivot point ha ido a resistencia 1. Aquí, bueno, está cerrando un poco por encima, pero vemos que la sombra indica que también fue rechazado con una cierta fuerza de este lugar. Mira, ahora por ejemplo ha cerrado, pero por debajo ha habido un rechace, así que podríamos pensar en abrir una operación de venta, una operación corta, con take profit en el pivot point. Y aquí se produjo el rompimiento, hemos conseguido el objetivo. Pero como hemos dicho, si el pivot point es roto, podemos incluso intentar entrar y colocar el siguiente objetivo en el nivel de soporte 1. Casi lo alcanzó, pero no fue el caso en esta ocasión. Pero este ejemplo es muy bueno porque sirve para determinar también el siguiente apartado que vamos a explicar, en el cual no siempre los pivot points funcionan. Este video ha sido grabado para tradingunited.es. Si te ha gustado, puedes hacer clic en me gusta y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras.